Saludos a todos nuestros amigos y familiares. Gracias a Dios estamos nuevamente acá reunidos para compartir la palabra del Señor en este día domingo. Nuevamente nos reunimos. La semana pasada celebramos el Día de las Madres. Ahora regresamos a tratar de continuar con lo que hemos estado predicando en las últimas semanas. Es importante el mensaje a través del Espíritu Santo. Vamos a meditar un poco en la obra del Espíritu Santo, en la llegada, en la venida del Espíritu Santo. Es lo que vamos a meditar en este día, pero gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Siempre los animamos a que nos envíen sus peticiones de oración y también sus comentarios en el transcurso de la semana. Todo es bienvenido. Queremos explicarles qué es lo que vamos a hacer los días miércoles. Ya terminamos con nuestro estudio de Eclesiastés. Vamos a tomar un poco en esta semana de organizarnos, de ver qué exactamente es lo que vamos a hacer. Queremos tratar de hacer algo diferente, pero le vamos a estar explicando, ya sea a través de la página, con un video, les damos una explicación, pero vamos a continuar también con los días miércoles. Vamos a parar esta semana y después regresaremos con la explicación de qué es lo que vamos a hacer. Por el momento queremos regresar a lo que hemos estado estudiando. Hemos visto por varias semanas la obra que continúa. Vamos a recordar un poco de ello. Vamos a ir a los versículos con los que nos vamos a pasar estos minutos, en los que vamos a meditar en esta hora, en este día. Pero sobre todo deseando que haya gratitud en nuestros corazones, que tengamos ese corazón agradecido. Este es el día domingo, este es el día que nos presentamos delante de Dios, que entramos por sus atrios con acción de gracias y para darle gloria, para darle honra, para adorarlo, porque Dios lo merece. Alrededor del mundo sus hijos se reúnen a través de este medio, a través del internet. Todavía en muchas partes no hay la posibilidad de reunirse físicamente, pero no quiere decir que no podemos exaltar el nombre de Dios. De esta manera nos presentamos, le expresamos nuestra gratitud por su misericordia y fidelidad y lo adoramos por ser nuestro Padre Celestial, por ser el Creador. Donde quiera que estés, bienvenido. Aquí en Canadá, Estados Unidos, México, en Guatemala y El Salvador, a todos nuestros compañeros, trabajadores, nuestros amigos, Dios les bendiga a ti y a tu familia, donde quiera que estés. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vamos a ver un par de versículos ahí y vamos a ver otro versículo en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar meditando en estos versículos en esta tarde y vamos a estar apoyando con diferentes versículos, diferentes ejemplos que queremos poner en base a lo que vamos a estar meditando en este día. Así es que en el libro de los Hechos, capítulo 1, en sus Biblias, vamos a leer el versículo 7 y versículo 8, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a leer el versículo 49. La palabra de Dios dice así: y les dijo, Hechos 1, versículos 7, 8, y les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Ellos querían saber cuándo se iba a restaurar el reino de Israel. Y dicen, no te preocupes, en este momento esto no es importante para ti. Quiero que pongas atención a lo siguiente. Y les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Lucas, que lo estuvimos meditando por varias semanas, en el capítulo 24, versículo 49, está con los discípulos también y les dice aquí: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estar meditando también en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el momento, la venida del Espíritu Santo. Pero es importante que recordemos brevemente, si nos damos cuenta, hay aquí que una promesa que dice el Señor Jesucristo, es la promesa de mi Padre, es la promesa que ellos hicieron a los discípulos. Recordarás que varias veces en la palabra de Dios les dice que Él tiene que partir, Él tiene que dejarlos, Él va a ser sacrificado, Él va a morir, Él va a entregar su cuerpo, pero les va a dejar ¿qué? El Consolador. No que a quién, más bien les va a dejar al Consolador. Varias veces les menciona, les voy a dejar el Consolador. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando da la gran comisión, dice: yo estoy con ustedes todos los días, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo eso iba a poder ser posible, siendo que Él
había sido sacrificado y había resucitado. Faltaba el momento de la ascensión, pero ¿cómo iba a ser posible que Él estuviera con ellos todos los días si ya físicamente Él no iba a estar? Entonces les hace esta promesa y les dice, voy a enviar otro consolador, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo le dice que está con vosotros, es decir, Él mismo se identifica. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son los tres, es un solo Dios, es una sola persona manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo habla con los discípulos y le dice, les voy a enviar el Espíritu Santo, que está con vosotros, es decir, Él mismo. Dice, estoy ahorita con ustedes, pero morará en vosotros. Es decir, va a venir esa promesa y va a vivir dentro de ti. Y les promete eso el Señor, que eso es lo que vamos a ver en unos minutos, la venida, el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Les dice que era consolar. El Espíritu Santo viene a consolar a los discípulos. Es el Espíritu de verdad, los iba a guiar a la verdad, es el que nos guía a la verdad de la palabra de Dios. Él es el encargado de enseñarnos, de recordar. Les dice, se va a encargar de recordar y enseñarles todas las cosas que yo les dije, todo lo que yo les enseñé. El Espíritu Santo se va a encargar de recordártelo. Dará testimonio. El Espíritu Santo, dice, es el que va a dar testimonio de mi nombre. Sería el encargado de guiarnos. Dice, el Espíritu Santo es nuestro guía. Es el que va guiando el camino, es el que nos va hablando. Dios a través del Espíritu Santo nos dirige en qué camino debemos ir, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las decisiones. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que cambiar en el ministerio, en el trabajo? Nos va guiando. Dice también que Él hablaría. Él es el que nos habla. Dios a través del Espíritu Santo se comunica con nosotros. También nos dice, o el Señor les dijo, que sería el encargado de convencer de pecado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ya vamos a ver que les dice que hay que ser testigos. ¿Testigos de qué? Testimonio de qué era lo que tenían que compartir. Y es de compartir la palabra de Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer nada, no tenemos el poder de convencimiento. Los pastores presentan la palabra de Dios de diferente manera, más entendible, más elocuente, más sencilla, más conocimiento. Todo eso depende de la preparación, de la educación, de todo lo que tú quieras. Pero a final de cuentas, el que tiene el poder de convencer es el Espíritu Santo. Los cristianos no andamos convenciendo a nadie. El cristiano lo que tiene que hacer es compartir la palabra de Dios. Nos mandaron a hacer testimonio, a predicar del arrepentimiento, a predicar del perdón de pecados, a predicar de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Y el Espíritu Santo, que es el encargado de hacer la obra. A través de este medio nosotros compartimos la palabra de Dios. No estoy tratando de convencer. Le dejamos la obra, ¿a quién? Al Espíritu Santo, que sea el encargado de convencer, de hacerte entender, de abrir tu corazón, de comprender la palabra, de aceptarla, de recibirla, de creerla, de vivirla y de hacer la santa voluntad del Padre Celestial. Pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que venir porque el Señor ya iba a partir. El Señor entregó su cuerpo, resucitó, pero iba a ascender, a sentarse a la diestra del Dios Padre, que lo vemos aquí mismo en el Evangelio de Lucas y también aquí en el libro de los Hechos, en los versículos que estamos hablando, dice la ascensión. Después de que les da instrucciones, el Señor asciende a sentarse a la diestra del Dios Padre y entonces viene la promesa, que es lo que les está diciendo. Y eso es lo que estuvimos viendo el último domingo antes del Día de las Madres. Ahora, ¿qué es lo que les dijo el Señor que pasaría en nuestras vidas? Y les dice en el libro de Lucas, les dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Y en el libro de Hechos les dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nos está hablando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ser investidos por el Espíritu Santo. En el mismo capítulo 1
del libro de Hechos, pero versículo 5, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor dos cosas nos está diciendo, les está diciendo en este momento específicamente a los discípulos. En el Evangelio de Lucas les dice, van a ser investidos. Y en el libro de los Hechos, que es el mismo escritor, Lucas es el mismo escritor, tanto del Evangelio como del libro de los Hechos, Lucas es el escritor. Y dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Nos habla de dos cosas. Cuando va a venir esa promesa, que ya mencionamos, el Consolador, el Espíritu Santo, nos va a investir, pero también nos va a bautizar. Seremos bautizados con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es investir? Investir significa conferir a alguien una dignidad o cargo importante. Es otorgar o revestir a alguien de cierta cualidad o apariencia. Eso es investir. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Viene a revestirnos, viene a cambiar nuestra apariencia, viene a cambiar, no en el aspecto exterior, no es exactamente mi ropa lo que va a cambiar o mi presentación. No necesariamente se refiere a eso, se refiere al interior. Va a revestir, va a cambiar, va a transformar. El interior de mi vida me va a cambiar totalmente. Me está confiriendo Dios a través del Espíritu Santo ese poder. Me está otorgando el de revestirme de la presencia del Espíritu Santo. Me está dando esa cualidad, esa apariencia nueva que como cristiano debo de tener. Aquellos que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Me va a revestir. A eso viene el Espíritu Santo, viene a tomar posesión literalmente de mi ser y me va a transformar y me va a cambiar. Con el tiempo hablaremos de esto, con el tiempo, en las siguientes semanas o después, en alguna otra oportunidad, hablaremos de esa transformación, hablaremos de ese cambio, hablaremos de la llenura de ese Espíritu Santo, de todo el trabajo que Él hace en nuestro ser. Nosotros tenemos que dejar que actúe, pero eso lo vamos a ver con calma. Aquí es importante que mencione el Señor Jesucristo dos cosas. El Espíritu Santo viene a investir. Es decir, va a revestir tu vida, va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida. Te va a dar un corazón nuevo, va a quitar el corazón de piedra y te da un corazón nuevo y te da una mente nueva. Eso es parte de nuestro testimonio. La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. En el momento en que nosotros nos ponemos, testificamos, y soy cristiano, nos ponemos en la mira de la gente. Así como en este momento, a través de una cámara, nos ponemos en la mira de la gente. En el momento en que le digo, cuando tú dices que eres de otra religión, nadie espera absolutamente nada de ti, pero en el momento en que dices soy cristiano, empiezan a esperar algo diferente de ti y están esperando el momento en que tú falles, en que tú hables mal, digas algo mal, comportes mal, reacciones mal, te enojes, hagas algo equivocado, porque están esperando que seas alguien diferente, que vivas diferente, que actúes diferente, que hables diferente, que tu familia trates diferente en todos los aspectos, teniendo que entender, y la gente no nos entiende en el aspecto de que seguimos siendo pecadores arrepentidos, pecadores lavados por la sangre del Señor Jesucristo, pero al final de cuentas seguimos siendo pecadores con errores. Estamos dejando que el Espíritu Santo me revista, me transforme, me cambie. He sido investido por el Espíritu Santo, pero es importante para mí poder transmitir eso, que la gente sepa con mi vida, con mi acción, con lo que practico, que soy un creyente. Quiero darte un ejemplo en el libro en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, para que veamos en el capítulo 41, está la historia de José, y no vamos a leer todo lo que pasó, pero quiero que veas cómo fue investido de algo, cómo fue transformado, siendo que él estaba en otro reino, siendo él judío y estaba en Egipto. Él interpretó un sueño al faraón, el faraón quedó muy complacido, y esto es lo que le dice por haber interpretado ese sueño que faraón tuvo y que nadie podía interpretarlo, y le dice así: el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos, es decir, el asunto, la interpretación que José le dio del sueño. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo invistió, lo revistió, siendo él un judío. Siendo José alguien que había llegado como esclavo a Egipto, en este momento se convierte en el segundo después de Faraón. Le está otorgando algo especial, le está dando ciertas cualidades, cierta apariencia, porque no solamente en el aspecto espiritual, porque reconoce Faraón que tiene el Espíritu de Dios, pero le da una nueva vestimenta, que la gente viera quién era José. Lo estaba revistiendo totalmente y no había nada, le dio la autoridad total y le dijo: después de mí solamente tú, no hay absolutamente nadie arriba de ti, solamente Faraón, y tú vas a gobernar, nada se va a mover sin tu voz. Lo invistió completamente. Hemos visto la historia aquí del hijo pródigo, aquí en el Evangelio de Lucas, la recordamos, la conocemos, de este hijo que le pide la herencia al padre y se va a derrocharlo y se va con prostitutas, lo pierde absolutamente todo, nadie le quería dar comida, tenía que comer, quería la comida de los puercos y ni eso le daban de comer, se arrepintió, pide perdón a Dios y dice: voy a regresar a mi casa y le voy a confesar a mi padre, le voy a decir: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el joven reacciona y regresa. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es cuando ya se encontraron. Es cuando el hijo ya venía y la palabra de Dios dice que venía de lejos y el padre salía a buscar a su hijo. El padre, como cualquiera de nosotros, esperando a que el hijo regrese, esperando a que el hijo recapacite, esperando que el hijo reaccione y regrese a casa, y la casa va a estar esperándolo y va a estar abierto. Y el padre esperaba, y cuando vio al hijo de lejos, dice la escritura que el padre corrió y lo abrazó, lo recibió. Y dice así, y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Estaba muerto? No estaba muerto, mas sin embargo dice: ha revivido. Y el padre lo recibe, y ¿qué está haciendo? Lo está invistiendo, lo está revistiendo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros. El padre a este hijo perdido que venía con su ropa sucia, venía oliendo mal después de estar cerca de los animales, no tener dinero, no tener comida, no tener para bañarse, nadie le daba de comer, y regresa de su caminata, llegó totalmente perdido, y el padre no le importó, lo recibió y lo revistió. Dale el anillo, igual que a José en el Antiguo Testamento. Vístelo, dale vestimenta nueva, igual a José en el Antiguo Testamento. Los estaban revistiendo. Y el Señor dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y 29, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, es decir, nos va a revestir con la presencia del Espíritu Santo. Mi apariencia física probablemente sea la misma, mi ropa probablemente sea la misma, pero el Espíritu viene a tomar posesión de mi corazón, a tomar posesión de mi mente. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: el Espíritu que está con vosotros en este momento, es decir, ahí estaba el Señor Jesucristo, pero morará en vosotros. Les está haciendo esa promesa de que el Espíritu Santo iba a venir a vivir dentro de ellos. Y aquí lo está viendo, y hemos puesto estos dos ejemplos de tanto José en el Antiguo Testamento como el hijo pródigo en el Nuevo Testamento. Pero no solamente dice investidos en el libro de Hechos. Regresamos, capítulo 1,
Y dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, no solamente investidos, pero también bautizados, dice la palabra de Dios. Aquí en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 3, Juan el Bautista es el que está hablando. En el capítulo 3 es predicación de Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice que él venía a preparar el camino para el Señor. Y en el versículo 16 respondió Juan, dice en el 15, como el pueblo estaba en expectativa preguntándole todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, porque el pueblo estaba esperando al Cristo, al Mesías. Respondió Juan al pueblo diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. Es decir, en el agua te estoy bautizando, el bautismo de arrepentimiento. Dice, pero viene uno más poderoso que yo. Juan reconoce que venía ¿quién? El Señor Jesucristo, más poderoso que yo. Yo te bautizo en agua, pero viene uno más poderoso, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es decir, Juan le está preparando el camino al Señor Jesucristo. Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento en las aguas, lo sumergía en las aguas, pero dice, viene detrás de mí. Estoy preparando el camino para el que no te va a bautizar en agua, te va a bautizar con el Espíritu Santo. Él es más poderoso que yo no soy digno de amarrar las correas de sus zapatos. Y viene Él, el Señor Jesucristo, y Él te va a dar el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí, en el libro de Hechos les dice, y estando juntos les mandó, no te vayas de Jerusalén, espera la promesa. Juan te bautizó ya en el agua, pero ahora vas a ser bautizados con el Espíritu Santo. Le está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la promesa del Espíritu Santo, de que íbamos a ser investidos, revestidos, transformados, cambiados dentro de nuestro corazón, pero al mismo tiempo íbamos a ser bautizados. No solamente el bautismo de agua, el bautismo espiritual, ser sumergidos con la presencia del Espíritu Santo, tener esa relación plena y completa con el Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. La manera más fácil de poderlo ver, quizá nosotros, los dos aspectos del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo tiene una conversación con Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, era un fariseo, era alguien sumamente inteligente, conocedor de la ley. Estos hombres fariseos conocían la ley al derecho y al revés, arriba y abajo, conocían todo y trataban de aplicarla literalmente a su vida. Todo lo que no se hacía conforme a la ley, ellos lo criticaban, lo juzgaban, estaban mal, como al Señor Jesucristo y a los discípulos, estar haciendo milagros en día sábado, estar comiendo sin lavarse las manos, y así sucesivamente, porque la ley decía, y este hombre, Nicodemo, era un hombre sumamente inteligente, conocedor de la ley, religioso, importante, y tiene esta conversación con el Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el bautismo, como el bautismo de Juan, sumergido en las aguas. Pero también le dice que no naciere de agua y del Espíritu, el bautismo del Espíritu que el Señor prometió. Juan dice, yo te bautizo en agua, pero detrás de mí viene el que te bautiza en el Espíritu. El Señor Jesucristo le dice en Lucas, seréis investidos con el Espíritu. En el libro de los Hechos les dice, seréis bautizados con el Espíritu. Y el Señor Jesucristo aquí le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo para convertirme en una nueva criatura, para ser parte del cuerpo de Jesucristo, para declarar que tengo a Jesucristo en mi corazón, o en el momento en que declaro que quiero a Jesucristo en mi corazón, en el momento que me arrepiento, en el momento que confieso que soy pecador y que me arrepiento y que le pido al Señor de manera honesta y sincera que venga a mi vida, soy bautizado con el Espíritu Santo. Dice, es importante, es necesario, no importante, es necesario que nazca del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Le dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Una cosa es el aspecto carnal de nuestra vida, una cosa es el aspecto carnal del bautismo en agua, porque es algo físico que estás viendo con una aplicación, por supuesto, espiritual, pero es algo físico. En cambio, el espiritual, el bautismo, no es carnal, es totalmente espiritual, es algo que tú no ves, es algo que nosotros sentimos a través del tiempo. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, bautizado, investido del Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. El Señor les dijo, tanto en el libro de Hechos como en el Evangelio de Lucas, les está diciendo, seréis investidos y seréis bautizados. Con Nicodemo tiene esta conversación y le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua, el bautismo, como el bautismo de Juan, pero todavía más importante, primordial, el primer paso, el bautismo del Espíritu Santo. Dice, para nacer de nuevo, para ser una nueva criatura, para que mi corazón sea revestido, para que mi ser interior sea revestido de esa presencia, necesito nacer de nuevo, necesito pedir que venga a mi vida. Necesito abrir mi corazón y decirle, Dios, necesito que venga el Espíritu Santo. Quiero a Jesucristo en mi corazón. Quiero la presencia del Espíritu para nacer de nuevo. Ya lo mencionamos, la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Por supuesto que Nicodemo no entendió algo espiritual. No entendió cómo es que voy a nacer de nuevo, me voy a meter nuevamente al bien. No, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, algo espiritual. Dice, es como el viento. La palabra viento y espíritu se utiliza prácticamente la misma palabra para hablar de viento y para hablar de espíritu en los versículos aquí que estamos leyendo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes lo que va a pasar en tu vida. No sabes que cuando seas investido del Espíritu Santo, cuando seas bautizado del Espíritu Santo, no tienes la más mínima idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de cómo va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, te va a hacer en una nueva criatura. Cuando eres investido, cuando eres bautizado, va a transformar tu ser, tu corazón, tu mente. Te va a bendecir de una manera especial el Señor. No sabes dónde te va a enviar, no sabes cómo te va a utilizar, no sabes la bendición que vas a hacer tú para otras personas a través de la presencia del Espíritu Santo. No tienes idea, es como el viento. Es como el viento, no sabes a dónde va ni a dónde viene y no sabes qué es lo que puede causar. Así somos nosotros. Así somos nosotros con el Espíritu Santo. Son cosas que cuando uno voltea atrás no tenías idea, no te imaginabas lo que Dios iba a hacer. De venir a vivir a este país, estar predicando la palabra de Dios a trabajadores mexicanos, a trabajadores guatemaltecos, viajar a sus casas a compartir de la palabra de Dios, tanto en México, en Guatemala, poder ir a las casas de ellos y compartir la palabra de Dios, poder hacer viajes misioneros para poder servir en lugares donde hay necesidad. Nunca uno se imaginó, la gente canadiense con la que trabajamos, nunca nos imaginamos en nuestras vidas estar parados detrás de un púlpito predicando en las iglesias la palabra de Dios en los dos idiomas. Nunca nos imaginamos, y eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el viento va a donde no sabes y viene de donde no sabes. Así es el Espíritu Santo. Te entregas a Él, eres bautizado, eres investido y no tienes la más mínima idea de lo que Dios puede hacer cuando nos ponemos en sus manos, lo que Dios puede hacer en tu vida. De eso le está hablando, pero hay que nacer de nuevo. Necesitas dejar que entre esa presencia, que seas sumergido en la presencia del Espíritu Santo, que seas revestido con la presencia del Espíritu Santo. Y en los dos, tanto en el libro de los Hechos como en el libro en el Evangelio de Lucas, el mismo escritor utiliza y le dice en Lucas 24, 49, hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. Y en el libro de los Hechos dice,
Pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿De qué es lo que vamos a ser investidos? ¿De qué vamos a ser bautizados? Del poder. Pero cuando hablamos de poder no se refiere a una energía como la electricidad. No se refiere a eso. Porque cuando hablemos más del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y los tres son un solo Dios. Es el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo reprende, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo lo puedes apagar. Por eso hablamos que dice, Él nos recordará, Él nos guiará, Él nos enseñará. Una energía no hace eso, es la persona del Espíritu Santo. Pero dice, es un poder. Vamos a ser investidos de ese poder, vamos a ser bautizados con ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No se refiere a una energía o solamente al poder de Dios, se refiere a la misma presencia de Dios en nuestro corazón. En la palabra de Dios, la palabra que se utiliza es una palabra que es igual de donde viene nuestra palabra dinamita, cuando habla de ese poder. Y también se utiliza una palabra que significa derecho o potestad. Es decir, nos da el derecho, nos da la potestad de tener ese poder como dinamita. Pero ¿poder para qué? O sea, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene ese poder a nuestra vida, nosotros no podemos, en la vida cristiana no podemos decir, no puedo. El Espíritu Santo puede, Dios puede, no hay nada imposible para Dios. Cuando nos ponemos en sus manos, Él se va encargando de ir cambiando muchísimas cosas. Y es parte de nuestra experiencia, es parte de tener que hacer cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer como cristianos o como personas, lo que hemos hecho. Pero ha sido a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él es el que nos ha dado el poder para hacerlo. Ahora, ¿poder para qué? ¿Para qué quiero ese poder? ¿Para qué quiero esa presencia del Espíritu Santo en mi corazón? Bueno, primeramente para transformar mi vida. No voy a poder ser utilizado. Por eso es esa vestimenta nueva. Es esa como a José o como al hijo pródigo que nos cambia totalmente la vestimenta, pero la vestimenta interior que nos cambia el corazón. O sea, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es un poder transformador. Cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu ser, cambia tus actitudes. Hay gente que ha sido transformada en un proceso, como mi persona, 20 años, 30 años de estar en el cristianismo. Hay otros que ha sido en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, viene la presencia y el poder del Espíritu Santo. Les ha quitado vicios, los ha transformado, los ha cambiado totalmente, milagrosamente, porque es el poder de Dios que está viniendo a nuestro corazón. Pero lo número uno es el poder de Dios para transformar nuestra vida. En el libro de Gálatas dice así, más el fruto del Espíritu. Es decir, que va a dar un fruto, ese poder, esa presencia, cuando somos investidos, cuando somos bautizados con la presencia del Espíritu Santo, con la promesa del Padre que el Señor Jesucristo nos dijo, cuando Él se va y viene el Consolador, ese Espíritu Santo con ese poder da un fruto. Empieza a dar frutos en nuestra vida, empiezas a verlo tú mismo en el transcurso de los meses y de los años, empiezas a ver esa transformación y ese cambio. La palabra dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el poder. Tratamos de vivir como Dios dice, tratamos de vivir nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es un libro espiritual. Lo espiritual se entiende con lo espiritual. Si la gente afuera, los que rechazan el Evangelio, los que son ateos, los que critican la palabra de Dios, los que nos critican constantemente, no ven las cosas del aspecto espiritual. Sí, es un libro histórico, es un libro religioso, es un libro cultural, pero es un libro espiritual. Dios es espíritu. No puedes entender las cosas espirituales si el Espíritu Santo de Dios no está en tu corazón. Nunca podrás tener una relación con Dios y entender un poco más de Dios o conocer a Dios. Nunca. Lo dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El Espíritu es el que viene a transformar mi vida. Y la gente utiliza más la cabeza, el razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y está bien el que hagamos preguntas, por supuesto. Los discípulos le hacían preguntas al Señor. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que esté así que sea ciego?
Y le hacían preguntas, ¿cuándo vas a restaurar? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo el otro? ¿Por qué esto? Está bien que haces preguntas. Cuando viene el Espíritu Santo ya no había preguntas, lo que ellos tenían eran respuestas. Ya lo vamos a ver en las siguientes semanas, el poder transformador en la vida de los discípulos. Alcanzaremos a ver algunos ejemplos en esta hora. Pero es eso, viene ese poder, esa presencia, ese privilegio que nos da, que nos otorga, ese anillo, esa vestimenta nueva, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y da frutos. Empiezas a ver el cambio en tu vida. Poco a poco. Digo, algunos el cambio es rápido, evoluciona, porque dejan que el Espíritu Santo trabaje. En otros nos ha costado un tiempo, un proceso, pero hemos ido avanzando. Podemos observar, podemos ver en ciertas áreas que nuestra vida ha cambiado. Falta camino para recorrer. La palabra de Dios dice que somos como barro en las manos del alfarero, que es Dios. Nos toma y nos moldea, nos moldea. Dejamos que Él trabaje, el Espíritu Santo trabaja y empieza a ver frutos. La palabra de Dios dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, pero eso es a través del Espíritu Santo. Ese es el poder que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Empieza a transformar. Te empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ya no haces aquí? ¿Por qué vives así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué piensas así? El Espíritu Santo transforma tu corazón y transforma tu mente. Nos arranca el corazón de piedra para poner un corazón de carne, un corazón espiritual. Entonces tiene que dar frutos. Entonces, número uno, ese poder es para transformar nuestras vidas. Pero no solamente eso. En Lucas dice, he aquí yo enviaré la promesa nuevamente, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En el libro de Hechos dice así, que no solamente es para transformar no solamente es para transformar, dice el Señor a los discípulos antes de la ascensión, dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente ese poder, la presencia del Espíritu Santo ha venido para transformar mi ser, para cambiar mi ser, para cambiar mi mente, para cambiar en todos los aspectos de mi vida, mi familia, mi trabajo, todo lo que yo hago y todo lo que vivo va transformando, va cambiando, me va dando un diferente sentido, un diferente entendimiento, me va guiando a lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer con mis capacidades, con mis propiedades, con mis talentos, me va guiando Dios a qué es lo que debo hacer, cómo debo de vivir, cómo debo de trabajar, qué es todo lo que es de acuerdo a su voluntad. Es el poder del Espíritu Santo transformador en mi vida, va cambiando. Es necesario para que la gente sepa que soy cristiano, que vean el cambio en mi vida, que vean que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Pero no solamente eso, el Señor les dice a los discípulos cuando dijo, no te vayas, quiero que estés en Jerusalén, espera la promesa, viene el Espíritu Santo, viene el poder y entonces me seréis testigos. Seréis testigos, es decir, continuar la obra, que era lo que veníamos predicando y enseñando desde hace unas semanas. La historia continúa y nos ha mandado, el Señor se fue, ascendió a los cielos, nos dejó el poder y la presencia del Espíritu Santo y dice, quiero que ahora tú seas testigo de las cosas que has visto. Aquí en el Evangelio de Lucas les dijo a los discípulos, ustedes son testigos. Ustedes son testigos. ¿Por qué? Porque se apareció varias veces durante 40 días se apareció a los discípulos. En diferentes momentos, en diferentes situaciones, se apareció a ellos. En el versículo 48 del Evangelio de Lucas les dice, versículo 47 les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, les dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y aquí nuevamente en Hechos le dice, ustedes serán mis testigos, vosotros sois testigos, ustedes lo han visto. Y claro, los discípulos lo habían visto. Los discípulos anduvieron 3 años con el Señor, fueron capaces, tuvieron la bendición y fueron capaces de ver, de observar, de convivir con Él.
de ver los milagros que Él realizó, de escuchar su predicación, su palabra, los momentos de orar. Ellos fueron testigos presenciales de todo esto, de la resurrección del Señor Jesucristo, de las apariciones del Señor Jesucristo, de la ascensión del Señor Jesucristo. Ustedes son testigos. Y ahora tienes ese poder para ir a predicar la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no lo vimos físicamente, pero como ha entrado el Espíritu Santo en nuestro corazón y por la fe y porque tratamos de vivir y andar por el Espíritu, lo creemos y testificamos la palabra de Dios. Dice, para ser testigos, el poder del Espíritu Santo, hemos sido investidos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y también para ser testigos. Predicar de Jesucristo crucificado y predicar de Jesucristo resucitado. Predicar acerca de la cruz, donde está el perdón, donde está la limpieza, donde está la esperanza, donde está el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz para llevar las cargas del mundo, el pecado del mundo, la maldad de nosotros sobre sus hombros. Y ahí está la esperanza. La resurrección, el cumplimiento, la seguridad de la vida eterna, porque como Él vive, nosotros también viviremos. Entonces hay que ir a predicar con el poder del Espíritu Santo de Jesucristo crucificado. Hay perdón, hay limpieza con esa sangre, pero también de Jesucristo resucitado, la esperanza de la vida eterna. Hay vida en Jesús. Y los manda a ser testigos en las diferentes ciudades. Dice, ve a Jerusalén. En Jerusalén los discípulos tenían que regresar a predicar en Jerusalén, donde el Señor había sido crucificado, donde los discípulos andaban huyendo, porque también recordará la historia de Pedro, lo querían detener, y él lo negaba y lo negaba y lo negaba al Señor Jesucristo, que ya le había dicho el Señor, me vas a negar antes que el gallo cante. Entonces tenían que regresar a Jerusalén, donde sus vidas corrían peligro, pero iban a tener la presencia del Espíritu Santo. Regresa a Jerusalén, donde hay peligro. Les dice, ve a Judea, donde habían sido rechazados, donde no podían predicar la palabra de Dios porque se cerraron las puertas. Quiero que vayas con el poder del Espíritu Santo. En Samaria, judíos y samaritanos no se llevaban, se odiaban, no se querían. Y tenían que regresar ahí y hasta lo último de la tierra. Por eso ves el evangelio que se predica en todo lugar. Por eso ves misioneros, por eso ves evangelistas, por eso ves trabajo. Por eso nuestra vida es, como dice la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Somos como el viento. Te va a mover y te va a llevar a lugares donde nunca lo esperas. Y vas a encontrar esta gente predicando y compartiendo la palabra de Dios, siendo testigos del evangelio de Cristo Jesús, siendo testigos de su muerte, pero siendo testigos también de la resurrección y de la aparición y de la vida eterna que hay a través de Él, hasta lo último de la tierra. Y finalmente vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos ya la llegada del Espíritu Santo. Toda la promesa y todo lo que les dijo que iba a suceder y iba a pasar es lo que hemos visto aquí. Pero en el capítulo 2 dice así, del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la crucifixión, ya no tengo el tiempo para poderte explicar por qué era importante comparado eso con el Antiguo Testamento, pero eran 50 días. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos por 40 días. Por 40 días. Y después de esos 10 días, los últimos, cuando les está diciendo, quiero que vayas a Jerusalén, quiero que esperes ahí la promesa, pasaron 10 días para este momento. Por eso dice Pentecostés, 50 días. Estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Los discípulos. Y en el capítulo 1 nos dice que estaban todos los discípulos y eran en total 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Ahí vino el Espíritu Santo. Este capítulo puede crear una gran cantidad de controversia entre las diferentes denominaciones cristianas. No nos vamos a detener a estudiar esto. Para mí en este momento no es importante detenerme y explicarte este capítulo de qué es lo que dice y qué es lo que creemos, qué es lo que se entiende y cuáles son las diferencias con otras denominaciones. Lo importante es ver que en este momento llegó
el Espíritu Santo a llenar el corazón de esta gente. Y vamos a hablar en las siguientes semanas entre la diferencia de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Uno es una experiencia de un momento, cuando viene, cuando eres bautizado, cuando eres investido, y la llenura es algo constante. Nos estamos llenando y llenando y llenando del Espíritu Santo. Pero en este momento lo que es importante, ya viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Y qué sucede? A predicar. A predicar la palabra de Dios, a predicar, a predicar, a predicar. Eso es lo que empieza aquí, a predicar. Ya tienen el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver en las siguientes semanas la transformación de Pedro, la transformación de los discípulos, el valor de los discípulos cuando ya aparece Pablo y empieza a predicar la palabra de Dios, investido con el poder del Espíritu Santo, bautizado con la presencia del Espíritu Santo, su vida transformada de Pablo para convertirse en el máximo predicador de la palabra de Dios que ha existido después del Señor Jesucristo. Pero podemos ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, es el momento en que ya inició el trabajo de la iglesia, es el momento, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo les dijo? Vas a ser investido, vas a ser bautizados y me vas a ser testigo, testigo de la muerte, testigo de mi crucifixión, testigo de mi resurrección. Y ahí viene en el capítulo 2, es el momento que se cumple la promesa. Después de que habló, después de que se apareció, pasaron esos 50 días, quédate en Jerusalén. Ahí estuvieron los discípulos esperando y vienen en una forma especial, en una manifestación especial, milagrosa, llega la presencia del Espíritu Santo. Hubo señales importantes como el estar hablando diferentes idiomas que les dio el Espíritu a los discípulos para hablar, pero no nos vamos a detener ahí. Lo que es importante es ver que ahí inicia, en ese momento, inicia el trabajo de la iglesia. Se empiezan a organizar, empiezan a salir, empiezan a predicar sin temor, sin miedo, sabiendo que había persecución, que sus vidas corrían peligros. En el libro de Hechos dice la palabra de Dios, capítulo 4 y versículo 33, y con gran poder, dice. Recuérdate, con gran poder los apóstoles, no es por menospreciarlos, pero basado en la historia, la mayoría de ellos eran pescadores, eran hombres sin letras, eran hombres que no tenían una gran educación, eran uno de los trabajos más bajos, por decirlo así, en ese momento. Y ahora vemos la transformación, que el Señor los fueron investidos, fueron bautizados, y dice, y con gran poder los apóstoles daban, ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso fue lo que los mandó a hacer. Llegó el Espíritu Santo, sus vidas empezaron a ser transformadas y empezaron a ser testigos. Fueron llenados del Espíritu Santo y salieron a predicar la palabra de Dios. Capítulo 6. Dice, y Esteban, un discípulo, dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y después en el capítulo número 7, cuando es atacado, empieza a dar un gran discurso a través de toda la palabra de Dios, de todo el parte del Antiguo Testamento, hasta poder llegar a hablar acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Y todo con el poder del Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas totalmente. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 2 les dice así, ¿de qué habla esos versículos? Proclamando a Cristo crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el versículo 2 dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ustedes serán mis testigos, dice, ustedes van a recibir el poder y serán mis testigos, van a hablar, van a predicar del arrepentimiento, del perdón, de la muerte, pero también de la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí lo podemos ver. En el momento, en el capítulo 2 del libro de Hechos, viene el Espíritu Santo, se cumple la promesa, llega a vivir dentro de ellos, son bautizados, son llenos del Espíritu Santo, son investidos del poder de lo alto y salen a predicar con poder. Un versículo más para terminar. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe y le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
que nos da temor, nos da vergüenza el compartir, el decirle a la gente, ahí está el Evangelio, aquí está Jesucristo crucificado, aquí está Jesucristo resucitado, vida eterna, perdón de pecados a través de Él, el Espíritu Santo viene a bautizar tu vida, tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del agua. Eso es nuevo, vamos a ser nueva criatura cuando estamos en Cristo. Nos da temor y le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Pablo le está exhortando a Timoteo con el poder del Espíritu Santo. Predica la palabra de Dios, da testimonio, somos testigos. Las siguientes semanas iremos hablando de la diferencia entre el bautismo y ser llenos del Espíritu Santo y vamos a ir viendo la transformación. Aquí ya podemos apreciar un poco la transformación de los discípulos porque dice que con poder. Y es importante que entendamos esto, es importante las palabras del Señor. Les hizo una promesa, les dijo, esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Los iba a bautizar, iban a ser bautizados e iban a ser investidos de poder de lo alto. Iba a revestir su vida, su corazón, su mente, su ser. Iba a transformar. O ha ido transformando, o está transformando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, el poder del Espíritu Santo, les dijo el Señor. Pero no solamente eso va a suceder, ustedes van a ser testigos de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo crucificado, pero también de Jesucristo resucitado. Viene en el capítulo 2, el Espíritu Santo, se cumple la promesa, llena a los discípulos e inmediatamente a predicar la palabra de Dios. Sus vidas cambian y con poder testifican de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y por consiguiente, el Evangelio continúa. Seguimos predicando y seguiremos predicando la palabra de Dios con el poder del Espíritu, con el poder transformador del Espíritu Santo. Pero es necesario, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, nunca vamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y nacer de nuevo es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y abrir nuestro corazón y decir, Señor, quiero a Jesucristo en mi vida, quiero la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y vas a ser bautizado con la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús en tu corazón. Hay que nacer de nuevo para poder experimentar esta transformación y poder ser testimonio de la palabra de Dios. Vamos a orar y la siguiente semana, si Dios lo permite, continuaremos. Queremos ir enlazando todo esto, que nos quede bien claro y poder ver todo el trabajo del Espíritu Santo en los discípulos, en la iglesia, en nosotros mismos. Lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo, a través de las generaciones, para que la palabra de Dios se siga predicando en todo lugar. Así como le dijo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por el momento vamos a orar. Dios te bendiga y abre tu corazón. Hay que nacer de nuevo, hay que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Dice, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu, para que el Espíritu Santo venga a vivir en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en este momento, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu promesa, te damos gracias por la venida del Espíritu Santo, te damos gracias por la llenura del Espíritu Santo, te damos gracias por el poder transformador, porque ha ido cambiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, en todos aspectos, poco a poco, pero también te damos gracias, porque así como dice tu palabra, somos como el viento, nos has llevado y nos has traído con un solo propósito, cambiar nuestras vidas y ser testimonio de tu muerte, pero también de tu resurrección. Bendiciones para aquellos que nos escuchen y nuevamente oramos para que haya corazones, haya personas, haya vidas que quieran nacer de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Gracias, Padre, por este momento. En tu nombre oramos, Jesucristo, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Les vamos a mantener informados de cuáles son los planes para los días miércoles, pero por lo pronto los esperamos próximo domingo. Dios les bendiga. Gracias.